Buenos días, mi nombre es Evelisa Crespo Rivera, decana de la División de Artes Liberales en la Universidad Ana G. Méndez, y en esta ocasión estamos aquí desde el Senado de Puerto Rico, que se une a los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Me acompaña la doctora Elitet Silva Martínez de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la doctora Jenice Vázquez Pagán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el día de hoy vamos a discutir el tema de trauma complejo. Elitet, ¿qué es el trauma complejo y cómo se relaciona con las violencias de género? Pues lo primero que tengo que decir es que me siento muy honrada de estar contigo en este espacio, de estar con Jenice en este espacio para hablar sobre un tema tan importante. Hay una vinculación ciertamente con las experiencias traumáticas y las violencias de género. Cuando miramos la literatura encontramos que cuando se comenzó a investigar sobre el tema, primero se comenzó mirando los indicadores de trauma. Se comenzó con el tema de PTSD particularmente. Y según se ha movido la investigación respecto a este tema, se ha encontrado que cuando se habla de trauma se tiende a pensar que es un evento en un momento específico, con una duración específica. Pero cuando miramos las violencias de género, vemos que las frecuencias son más amplias, por eso se mira la violencia de género como una situación compleja y como una situación crítica, especialmente si ocurre con alguien que la persona conoce. Así que lo que hemos visto es que lo más justo para trabajar con víctimas sobrevivientes de violencia de género que han pasado por esta experiencia traumática es hablar del trauma complejo, entendiendo que es un evento o serie de eventos a lo largo de un tiempo específico o durante el ciclo de vida. Miren que a veces miramos las estadísticas y nos damos cuenta de lo complejo que es, valga la redundancia. Se ha encontrado en varios estudios con muestras amplias que particularmente en una proporción más alta mujeres que informan haber pasado por experiencias de trauma y por experiencias de violencias de género en distintos puntos de la vida. Así que cuando ocurre esto en más de una ocasión, con diversas manifestaciones, que esa experiencia sacude a la persona, le mueve el mundo, que le hace sentir que el mundo le falló, que le hace sentir que no se reconoce a sí mismo. Esos pueden ser los efectos de trauma complejo. Así que en una mirada general, lo importante de reconocer es que es una serie de eventos en distintos puntos de la vida que puede afectar de manera amplia la experiencia de una víctima sobreviviente de violencia de género. Jenice, llevas trabajando un tiempo como aliada de Elitet y de otras mujeres que no están aquí, pero que reconocemos su trabajo. ¿Cuáles, para la gente que no está relacionada con este tema, cuáles pueden ser algunas situaciones o instancias de trauma complejo para las mujeres? Las mujeres y las niñas, porque no estamos hablando aquí exclusivamente de las mujeres adultas. Pues antes de contestarte la pregunta, quiero agradecer, ¿verdad?, al Senado de Puerto Rico por la oportunidad de participar del diálogo social como parte de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Es una iniciativa sumamente importante si tomamos en consideración el contexto por el cual atraviesa Puerto Rico, y ningún esfuerzo es poco, ¿verdad? Por el contrario, cada esfuerzo aporta a que erradiquemos la violencia de género hacia las mujeres, a las niñas y todas las personas que son víctimas de estas manifestaciones de violencia. Y retomando entonces la pregunta, ¿cuáles pueden ser algunas manifestaciones? Eliseth hablaba un poco de cómo se puede dar el trauma complejo puede darse por distintas instancias, por situaciones que pasamos en distintas instancias a través de la vida. Y si pensamos, por ejemplo, en la violencia en la pareja, miremos algunas manifestaciones de lo que es la violencia en la pareja, y luego vamos a ver entonces cómo se relaciona un poco con lo que es el trauma complejo. Sabemos que en la mayoría de las relaciones de violencia, la pareja no se da una sola manifestación. Podemos tener violencia psicológica, podemos tener violencia física, podemos tener violencia sexual, ¿verdad?, violencia económica, que es otra de las manifestaciones. Podemos tener que esa manifestación de violencia se dé en presencia de los niños, las niñas, en términos generales. Así es que vamos a ir viendo que hay diferentes manifestaciones. Pero esa manifestación de violencia que yo estoy como mujer sufriendo en mi relación de pareja íntima puede también estar vinculada con una experiencia de maltrato en la niñez.
porque vi, ¿verdad? Presencié, no solamente porque recibí maltrato físico, sino también porque presencié el maltrato de mi papá, de mi mamá, de mi padrastro, de mi madrastra hacia otra persona. Y cuando estoy en la relación de pareja, estoy pasando o se activan momentos, reacciones físicas de hacer o de no hacer, de quedarme congelada, ¿verdad? Se activan reacciones corporales, el miedo, la sudoración, el coraje mismo, ¿verdad? El poder reaccionar y defenderme en muchas instancias y luego pensamos que se trata de que la mujer o la víctima agredió a la persona que es victimaria, cuando la realidad es que estoy reaccionando tal vez por experiencias previas. Y entonces, aun cuando no estén del todo vinculadas, puede activar en mi cerebro, en mi cuerpo, en mis emociones, reacciones de experiencias que yo viví antes. Entonces, por eso es que se habla de trauma complejo, porque una experiencia que a lo mejor pasó años, que a lo mejor no estaba directamente vinculada con la situación que estoy viviendo, pero activa sentimientos, emociones y reacciones, ¿verdad? Acciones, así que se afecta la cognición, la emoción, pero también la interrelación con las demás personas, y por eso se habla de trauma complejo. No solamente se trata de ese evento, sino que puede vincularse con otros eventos que yo haya pasado traumático en mi vida y activar todo mi sistema. Entonces, por eso un poco se habla de trauma complejo y las distintas manifestaciones de la violencia, sobre todo en las relaciones de pareja, pues pueden vincularse con esa. Una pregunta de seguimiento, porque no quiero perder la oportunidad. Muchas personas o muchas mujeres no identifican que haya violencia sexual dentro de una relación de pareja. Y es importante porque mencionaste el asunto de la agresión sexual y otra vez, ¿verdad? No quiero perder la oportunidad porque no sé a qué lugares va a llegar esto. Y me parece importante que nosotros sigamos educando sobre esto para que las mujeres que están en una relación de pareja sepan que la agresión sexual la puedan identificar, o sea, es cierta, la puedan identificar. Las mujeres no somos posesión de las parejas, Claro. Así que si nos puedes hablar un minutito sobre eso, pues esa es una aportación adicional al tema de trauma. Definitivamente. Y la agresión sexual, ¿verdad? Ciertamente constituye una experiencia traumática que requiere de mucha ayuda y de mucho acompañamiento en el proceso, pues que es una manifestación de violencia, ¿verdad?, que atenta contra la integridad, contra la dignidad y contra la humanidad misma de la persona. En la relación de pareja, por nuestra socialización, por nuestros patrones culturales, se ha entendido que las mujeres somos propiedad de los hombres y que una vez nos casamos, pues somos propiedad de esa persona, ¿verdad? Y que esa persona puede hacer y disponer de nuestro cuerpo, de nuestras emociones e incluso de nuestros sentimientos, como sentir placer. El asunto del placer también se limita y se subyuga muchas veces a que haya una relación formal de pareja. Cuando ocurre en nuestra sociedad, inicialmente y por mucho tiempo, no se consideraba entonces la agresión sexual en la pareja ni como un delito, ni como que ocurriera. Así que cuando las mujeres experimentaban agresión sexual en la relación de pareja e iban a buscar ayuda, pues todas las puertas realmente se les cerraban. En el caso de Puerto Rico, no es hasta el 1989, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo empecé a estudiar Derecho, una de mis primeras encontronazos con el derecho penal justamente era la definición de la definición del delito de violación, porque hablaba de que era penetración con mujer que no fuera la propia. Y yo decía, pero ¿cómo es eso de la propia? Y parte, ¿verdad?, de esa socialización, de ese sistema patriarcal en el cual nosotros y nosotras estamos inmersos e inmersas. Y entonces no es hasta 1989 que a través de la Ley 54 se define lo que es el delito de agresión sexual conyugal. Y ese delito entonces permitía que las mujeres que por mucho tiempo antes habían estado experimentando violencia sexual en la pareja pudieran obtener algún mecanismo legal de protección y vindicación de sus derechos. Pero sí es importante que hablemos que también cómo se da, ¿verdad? ¿Cómo se da esa agresión sexual en la pareja? Pues el obligarme a tener relaciones sexuales en un momento en el que yo no quiero,
¿verdad? No respetar mi decisión, mi espacio, cómo me siento, el obligarme a tener relaciones sexuales y grabarlas cuando yo no estoy consintiendo a esa grabación, el obligarme a tener relaciones sexuales con otras parejas, con otras personas cuando no es parte de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Además de forzarle en momentos a tener relaciones. Esas son algunas manifestaciones que se dan, la trata, ¿verdad? Que muchas veces se da incluso intercambio sexual con otras parejas a cambio de dinero o de otros bienes. Eso constituye prostitución y constituye violencia dentro de la relación de pareja, que muchas veces, como tú dices, no se habla por tratarse de esa visión cultural de que la pareja es propiedad de la persona con quien se casa. Y pues realmente no es así, constituye un delito, está tipificado y se puede buscar ayuda a las personas que lo necesitan. Quería comentar, siguiendo la línea, que me parece que es tan importante y atinada tu pregunta, porque de la misma manera en que se piensa que en el contexto de la pareja una persona tiene control y poder sobre otra, en el contexto de la agresión sexual en la niñez hay algo similar, en términos de socialización, ¿verdad? Cuando se piensa que los niños y las niñas son propiedad de las personas adultas y que usted tiene que obedecer y usted tiene que, ¿verdad?, que seguir lo que la persona adulta le dice que usted haga, aún si usted no se siente cómodo con eso. Y cuando hablamos de las violencias de género y dentro del contexto de los 16 días de activismo contra las violencias de género, las violencias contra la niñez hay que visibilizarlas. Y también tiene que ver con algo que tú decías, Janice, que ocurre en todos los renglones donde ocurre violencia sexual, consentimiento, ¿verdad? Cuando hay un acercamiento no consentido, y en el caso de la niñez, cuando hay un acercamiento inapropiado, aunque ese niño o niña no exprese no consentimiento, existe violencia sexual. Así que ciertamente hay mucho trabajo que hacer respecto a esto, porque de hecho es una de las experiencias traumáticas más difíciles de trabajar. ¿Por qué? Porque es difícil decir, divulgar, yo pasé por una situación como esta. Así que ciertamente es un tema importantísimo de cubrir y de manejar, tanto desde la intervención como desde el desarrollo de políticas públicas. Además que uno de los retos que hemos tenido, los que hemos estado cerca de esto, ¿verdad?, es cómo el sistema también no promueve unos espacios saludables para que las víctimas de agresión, de todas las manifestaciones de agresión, se sientan protegidas, se sientan en ambientes cómodos para compartir. Cómo exponemos a esa víctima a distintas declaraciones, ¿verdad? Todavía hay camino por hacer en esa dirección. La otra pregunta que está vinculada a ambos comentarios es ¿qué progresos hemos tenido en términos de atender la provisión de servicios desde el trauma? Porque obviamente es un tema que se lleva tiempo trabajando, estudiando, hay gente que está más relacionada a eso que otras, ¿verdad? Porque por los campos de saberes y por lo que hacemos todos los días, pero en términos de la provisión de servicios en Puerto Rico, ¿qué avances has visto en relación al adiestramiento en esta dirección? Pues mira, interesante la pregunta, porque cuando se trabajaba con víctimas sobrevivientes de violencias de género, una de las críticas constructivas que se hacía al desarrollo de los modelos era que si se identificaba, por ejemplo, exacerbos en las condiciones de salud mental, pues se atendía desde el enfoque de trabajar con diagnóstico y tratamiento de la salud mental. Pero lo que se ha visto en el avance de la literatura sobre esto es que posiblemente ese exacerbo de la condición de salud mental tiene que ver con una manifestación de la experiencia traumática y que realmente lo que estamos viendo es un indicador de trauma relacionado con, pero no necesariamente la raíz es un exacerbo de condición de salud mental. Yo pienso que ese ha sido uno de los avances más significativos porque nos permite tener otro ángulo para trabajar con las víctimas sobrevivientes de violencias de género y de experiencias traumáticas. En Puerto Rico, en los últimos años a mí me parece que ha habido un avance significativo. Nosotras, ¿verdad?, trabajamos tan de cerca como organizaciones que acompañan víctimas sobrevivientes de violencias de género y me parece que ha habido una buena adopción de los enfoques centrados en trauma que permiten
no solamente un acercamiento centrado en la persona y humanizado, sino que también permiten un acercamiento en reconocimiento de la experiencia traumática a nivel organizacional. Es que muchas de las organizaciones que ofrecen servicios hoy tienen servicios enfocados, centrados en la persona con un enfoque en trauma. Me parece que en el caso de la investigación en Puerto Rico, como muchas áreas, nos falta. Nos falta todavía mirar lo que estamos haciendo, y entonces tenemos que hablar de precarización. Cuando hablamos del asunto de cómo se desarrollan los servicios, cómo se implementan servicios coordinados, por ejemplo, que es uno de los renglones del enfoque centrado en trauma, lo que vemos es que muchas organizaciones en Puerto Rico hacen intervenciones maravillosas, desarrollan modelos basados en las necesidades de la población con la que trabajan, pero no siempre queda espacio ni recursos para sistematizar lo que se hace, para documentarlo y mucho menos para investigarlo. Así que me parece que estas dos líneas son importantes, porque en el día a día una se sienta, por ejemplo, a ver cómo se trabaja un grupo socioeducativo en el Centro de la Mujer Dominicana, y una mira y dice, aquí hay enfoque centrado en trauma, mira cómo están trabajando la situación de cuando hay una divulgación por primera vez de un duelo migratorio, o cuando vamos a Casa Julia y vemos cómo trabajan, ¿verdad?, con esas mujeres, sus hijos y sus hijas en un espacio colectivo, y hacen un reconocimiento de ellas, de su historia, pero a la vez proveen absoluta libertad para que ellas asuman autonomía de sus voces. Eso es una estrategia. Así que me parece que nos debemos sentir bien orgullosos y orgullosas en nuestra isla, en nuestro archipiélago, de que estamos haciendo camino maravilloso. Mi sueño es que lo podamos sistematizar y documentar y compartir, porque hay una particularidad contextual, social, económica, cultural, que es muy propia no solamente de Puerto Rico, sino también que tiene una vinculación con la región caribeña y latinoamericana, que me parece que valdría todo el esfuerzo poderlo compartir. Sí, sería bien interesante hacer algo, compartir la experiencia entre el Caribe, entre el Caribe, porque compartimos muchos asuntos comunes culturales, y sería bien interesante algo comparativo, al menos documental, ¿verdad?, de la experiencia. Sí, yo quería añadir un poco, y retomando uno de los elementos que trae Lisette en la conversación y que tú habías traído anteriormente, yo creo que parte también de las aportaciones que puede traer el que más organizaciones comiencen a asumir este enfoque centrado en la persona e informado en trauma, es precisamente que no solo va a mirar lo que pasa en las personas que llegan a buscar los servicios, sino que mira la composición de la organización, y va dirigido entonces a que toda la organización asuma postura en relación a que lo importante es la persona, y que los enfoques estén centrados, informados en traumas para poder atenderla. Porque tú hablabas ahorita de cómo revictimizamos, ¿verdad? Y como un niño o una niña que pasa por una experiencia de maltrato tiene que narrar una vez, tiene que narrar 2 veces. Y cuando tenemos esa colaboración y se parte de este enfoque centrado en trauma, informado en trauma, permite entonces consolidar esas colaboraciones, y que podamos entonces minimizar la revictimización de las mujeres, los niños, las niñas que pasan por estas experiencias traumáticas. Y también creo que es importante que tiene una mirada también hacia el personal que trabaja, que acompaña, que día a día ve de manera directa lo que está pasando esta persona, que testigua esas experiencias de trauma, y eso tiene un efecto también, ¿verdad?, que se ha vinculado con la experiencia traumática, que son los traumas secundarios, el trauma vicario, etcétera. Y este modelo permite entonces trabajar también a nivel organizacional para cambiar políticas organizacionales, modelos organizacionales, pero también para atender a las personas que ofrecen servicios, a proveer servicios a quienes ayudan, ¿verdad? Y eso yo creo que es sumamente importante. Una de las áreas que nosotros estuvimos trabajando es el efecto, ¿verdad?, de esto en
justamente las personas que acompañamos. Y esto ciertamente se habla muy poco, pero es un área importante que estos modelos nos permitirían atender, trabajar, mirar, porque no se trata de un asunto solo del personal, ¿verdad? De la persona, del profesional, sino que yo tengo una responsabilidad de autocuidado, pero organizacionalmente debe haber unos espacios, porque ese sentimiento de trauma, ese sentimiento de agotamiento, ese sentimiento de impotencia surge en vinculación a un trabajo que yo estoy prestando para la organización. Entonces tiene que haber a nivel individual, pero también a nivel organizacional y a nivel colectivo, ¿verdad? A nivel de políticas, a nivel de la concienciación en la comunidad también tiene que estar presente. Creo que eso es una tremenda aportación, porque a veces vemos, y no es el enfoque de este grupo que está aquí sentado, pero sí es el enfoque de mucha gente, que vemos las situaciones, esta y cualquiera, desde el aspecto individual. Y ciertamente el problema de violencias es un problema que está en todos los niveles. Y cuando hablamos de las organizaciones tienen que tomar decisiones en su misión, visión, en sus juntas de directores, para que eso percole a todos los niveles de la organización, porque ciertamente también genera un desgaste en la gente que está ahí haciendo el trabajo, porque las mujeres y los niños y las niñas que están en un albergue entran y salen, pero la persona que está ahí dando el servicio es la misma persona. Así que la organización tiene una responsabilidad con ese grupo de gente de mantenerles educados, pero también saludables, porque uno no puede dar lo que no tiene. Definitivo. Y también hay un asunto de las comunidades, o sea, cuando a una mujer la asesinan en su casa, ¿qué efecto tiene sobre la gente? Lo hemos visto en prensa, ¿verdad? En tantas situaciones, y yo diría que esa es un área también pendiente de trabajar, porque sí cargamos como país sobre nuestros hombros el dolor de perder a tantas mujeres, particularmente en Puerto Rico. El tema de este año es los feminicidios, de hecho, el tema internacional. Y la próxima pregunta que quiero compartir con ustedes es cómo nosotros podemos hacer desde nuestros distintos espacios. Nosotros somos algunas madres, algunas esposas, algunas compañeras, algunas vecinas, hijas. Ese es nuestro rol del día a día, pero también somos empleadas de alguna organización, o somos nuestras propias jefas, somos vecinas, somos amigas. ¿Cómo podemos, desde los distintos roles que nosotros ejercemos en la vida, evitar la revictimización? Pues la realidad es que hay muchas maneras de hacerlo, porque es un problema social, ¿verdad? Que nos afecta de manera individual, que nos afecta de manera relacional. Si miramos las estadísticas, ¿verdad? Una estadística general es que 1 de cada 3 mujeres ha sobrevivido violencia de género en algún punto de su vida. Así que posiblemente nosotras escuchamos, conocemos, atestiguamos a alguien, conocemos a alguna amiga, como tú decías, alguna vecina. En el caso de los varones, que también ocurren violencia, ¿verdad? Particularmente en contextos patriarcales como en el que vivimos. Por ejemplo, hablar sobre la violencia sexual en hombres es dificilísimo. Claro. ¿Verdad? Así que cuando miramos ese renglón, definitivamente hay mucho que se puede hacer. Y podemos dialogarlo un poquito con más calma en el próximo segmento, porque sí, podemos hacer algo a nivel individual, podemos hacer algo a nivel familiar, podemos hacer algo a nivel comunitario, podemos hacer algo en las escuelas, podemos hacer algo en nuestros contextos de trabajo, a nivel de política pública hay mucho que podemos hacer. Tanto que hacer en tantos espacios. Una de las cosas que necesitamos hacer en los contextos más íntimos de nuestras familias es nombrar las violencias como lo que son. En Puerto Rico hablamos mucho de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Hay que romper con eso. Cuando ocurren situaciones de violencia que vulneran los derechos de un niño, de una niña, de una persona que es parte del entorno familiar, hay que nombrarlo. No es tan fácil reconocerse a una en el contexto familiar como que sobrevive o como que observa y conoce y se da cuenta. Una manera de trabajar con esto, particularmente en el contexto familiar, es no solamente nombrándolo, sino también haciendo explícito el apoyo de una
hacia esa persona que experimenta esa violencia. A veces decimos, pero es que esta persona no quiere salir, está allí metida, está allí, ¿y por qué no se va? ¿Verdad? Y quizás el primer paso no es tanto llegar hasta allí desde el juicio, sino dejarle saber, yo estoy aquí para ti. Cuando tú estés lista, yo estoy aquí para ti. ¿Sabes qué? Quizás quieras hablar con alguien que no sea yo, que lo mire desde afuera para que te dé perspectiva. Y ahí entran estas organizaciones maravillosas que acompañan en el proceso. En términos de los espacios comunitarios también, una de las bellezas del trabajo comunitario es que se crean no solamente lazos de colaboración y solidaridad, sino que también se crea ambiente. En este espacio esto es tolerable y esto no. Si lo miramos desde una mirada construccionista, ¿verdad?, que usamos en el trabajo social, de que las cosas son socialmente construidas, pues si son socialmente construidas, nosotras podemos deconstruir las violencias como normalizadas para construir espacios de paz para nuestras comunidades. En el espacio escolar igual. A veces pensamos, ¿no?, lo que pasa en la familia, yo me quedo desde acá. Si yo me siento que no tengo las herramientas, puedo buscar ayuda. Puedo decirle a alguien cómo yo le doy un giro, cómo yo acompaño a una persona. Y de manera general, si yo tuviera que decirle a alguien cómo tú apoyas o intervienes con la violencia de género cuando concebimos esto como una experiencia traumática, 3 cosas. La primera es escucha, pero el escuchar sin juicio, el escuchar presente, ¿verdad? La segunda, valida la experiencia. Una de las premisas básicas del enfoque centrado en trauma es que las personas pueden pasar por exactamente la misma experiencia y percibirlas y vivirlas de manera distinta. Así que yo tengo que validar. Y en tercer lugar, apoyar. ¿Cómo apoyamos? Buscando recursos. ¿Cómo apoyamos? Ofreciendo un espacio seguro para hablar. ¿Cómo apoyamos? Cuidando a los nenes y las nenas si la persona tiene que buscar ayuda. ¿Cómo apoyamos? Tendiendo puentes de colaboración. Y hay un componente que no hemos hablado, que es el componente de la persona agresora. ¿Cómo apoyamos? Diciéndole a la persona, tú necesitas ayuda. ¿Cómo apoyamos? Diciéndole a la persona, especialmente en casos donde, mira, en Puerto Rico hay esta percepción que no es propia de Puerto Rico, es propia de las sociedades donde hay acercamiento de mandatos culturales para los hombres particularmente y para las mujeres. ¿Qué se le dice a los hombres? Usted tiene que poner orden, pero no puede sentir. Usted tiene que mantenerse fuerte y ser fuerte, pero no puede mostrar vulneración. Con eso hay que romper. Entonces, amorosamente, una puede venir donde alguien que muestra un comportamiento no apropiado dentro del contexto familiar o comunitario y decirle, esto que estás haciendo te hace daño a ti, pero también nos hace daño, te ayudo a buscar a alguien también, a alguien que lo mire desde afuera. Así que esas son maneras de construir, para construir Zapata y reconstruir la sociedad que yo creo que merecemos en nuestra isla. Yo creo que nosotros que nos relacionamos con jóvenes, yo he observado, y esto no es un dato científico, pero siento que hemos tenido muchos avances en términos de las masculinidades. Sí. Los jóvenes, los hombres jóvenes, en su mayoría, o la mayoría con los que yo me relaciono, veo una mirada diferente de relacionarse con los otros seres humanos, y eso, en ese sentido, pues, obviamente tenemos mucho que hacer, porque si no, no tuviéramos ni una sola mujer muerta. Exacto. Pero creo que sí, que hemos tenido avances en esa dirección. La juventud es mucho más abierta a la diversidad, a la diferencia. Hay un camino ahí bien bonito que se ha adelantado de todos los esfuerzos, porque eso no ha sido fortuito, eso es resultado de muchos esfuerzos de la comunidad. Y yo creo que un poco para aportar, ¿verdad?, a qué cosas podemos hacer, yo creo que la educación
se le llame con perspectiva de género, se le llame educación dirigida a la equidad, se le llame una educación más humanizada, donde precisamente podamos, hombres y mujeres, vernos en igualdad de condiciones, validar los sentimientos de hombres y de mujeres, permite deconstruir, ¿verdad?, cambiar este sistema que nos ha enseñado a ser y hacer, ¿verdad?, hacer y hacer desde posiciones diferentes que llevan precisamente a que se maximice o se exacerbe la violencia, porque implica control, porque implica dominio. La educación es fundamental, la educación formal, pero también la educación informal es importante, desde la casa, desde los espacios, ¿verdad?, informales, los equipos deportivos, etcétera. Es vital el elemento de la educación como una estrategia que se ha evidenciado a nivel internacional, que cuando es utilizada aporta significativamente a la reducción de las violencias y a la humanización de las personas que pasan por esa experiencia educativa diferente. Y yo creo que ahí es vital que eso lo tomemos en consideración, sobre todo quienes estamos en espacios educativos y quienes estamos en posiciones de tomar decisiones y de influenciar hacia dónde podemos dirigir los caminos de nuestro país. Eso es. Ahorita hace un rato hablamos de los servicios no gubernamentales, de las organizaciones, que pueden ser organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, organizaciones de base de fe, que están haciendo el trabajo, y sienta estas organizaciones, si alguien nos está viendo ahora, que es un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen, con todas las limitaciones que tienen y cómo permanecen dando los servicios que las mujeres y las niñas, y los niños, porque también reciben niños dentro de los albergues, por ejemplo, pues ofrecen. Así que sirva nuestro aplauso a ustedes, nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen todos los días y todas las noches, porque los albergues no cierran. Así que eso lo conversamos, pero desde la perspectiva gubernamental, desde los servicios gubernamentales, y quisiera que tal vez hicieras un enlace con el asunto que mencionó Eli, de la precarización de los servicios, y dónde estamos hoy con relación a eso. Pues yo creo que tenemos un contexto en ese sentido como país complicado, ¿verdad?, por la situación económica, por la situación política, por la situación de pandemia que ha venido a cambiar la forma en que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales prestaban sus servicios. Y en ese sentido creo que la situación económica de nuestro país tiene un impacto en las organizaciones gubernamentales, que muchas veces pensamos que podemos hacer más con menos, pero sobre todo cuando trabajamos con servicios que van dirigidos a sobrevivientes de experiencias traumáticas, ya sea maltrato en la niñez, ya sea violencia en las relaciones de pareja, o cualquiera de las manifestaciones de la violencia. La realidad es que ese personal que está allí no puede necesariamente hacer más con menos. Se requiere que haya un compromiso gubernamental, se requiere que haya la asignación de los recursos económicos, de los recursos humanos, de la capacitación, porque cuando yo estoy trabajando con sobrevivientes, como les decía ahorita, estamos atestiguando, estamos escuchando, estamos acompañando, estamos diligenciando muchas veces con esa persona que en medio de su experiencia traumática no puede agenciar por sí misma cosas rutinarias, ¿verdad?, que podría hacer en otro momento, y eso es ese personal quien va allí a acompañarlo. Entonces, cuando hablamos de que se precarizan las condiciones laborales, se precariza la vida misma de ese trabajador o trabajadora que está acompañando, y obviamente eso tiene un impacto en el servicio que va a recibir esa persona que va a buscar ayuda. Y yo creo que entonces que es importante que lo miremos, porque cuando hablamos de más recursos, de esto es lo que se trata, ¿verdad? No se trata del recurso de un vehículo, a lo mejor de más trimmer en una agencia que no trabaje con servicio humano, pero aquí se trata de personal que está ahí y que se ha demostrado científicamente, ¿verdad?, a través de las diferentes investigaciones, que esa exposición constante tiene un efecto en su calidad de vida. Entonces ese trabajador y esa trabajadora, como tú decías ahorita, no puede dar lo que no tiene, así es que tenemos que movernos como sociedad,
como gobierno, como entidades gubernamentales y no gubernamentales, también a proveer unos espacios que garanticen la seguridad de estos empleados y empleadas en el desempeño de sus funciones, y porque no estamos escuchando, ¿verdad? Lo que estamos escuchando son historias de vida, estamos acompañando historias de vida que realmente son muy, muy fuertes, y estas personas son quienes están ahí recibiendo todo ese impacto emocional, cognitivo, ¿verdad? Y que eventualmente, si no se trabaja desde los espacios laborales, tiene un efecto en sus interrelaciones profesionales y familiares. Algunas de las reflexiones que yo hago cuando surgen situaciones traumáticas o hay alguna consecuencia fatal, es que a veces la ciudadanía, a veces no, muchas veces la ciudadanía, porque no tienen por qué saberlo, no conocen el detalle de todo el continuo que lleva un trabajador o una trabajadora cuando atiende un caso de trauma. Son muchos los elementos que están ahí interfiriendo o facilitando el que seamos exitosos en una intervención. Y tiene que ver mucho con recursos. O sea, es la guagua, es la transportación, porque el carro no se mueve porque yo tengo el deseo de que se mueva, el carro se mueve porque yo le pongo gasolina. Y si no tenemos en la organización el dinero o el carro arreglado para esa movilización, para que esa persona vaya a la cita, para que vaya a su terapia o vaya a una evaluación médica, o cuánto tiempo se tarda una persona que acompaña a una víctima en un hospital, por ejemplo, en la espera en un hospital, 8 o 9 horas, fácilmente, ¿verdad? Hay un desgaste que pudiéramos solucionar ciertamente con adiestramiento, pero con recursos económicos, porque ciertamente hay una multiplicidad de asuntos, de gestiones que ese trabajador o esa trabajadora hace, que si no las tiene a mano, pues se extiende el caso, no lo hacemos a tiempo, no lo hacemos en el tiempo reglamentario, pero ¿qué condiciones se dieron para que eso ocurriera de esa manera? Y es algo que yo creo que, fíjate, esa es una de las aportaciones que es difícil de atender porque muchas de estas cosas son confidenciales, pero yo creo que hay un trabajo de educación a la comunidad con relación a qué significa esa intervención. Y particularmente en el espacio gubernamental, porque ese servidor o esa servidora pública representa al Estado. Exacto. O sea, hay una expectativa de que, y una responsabilidad por parte del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas que habitan este país, no solamente cuando media estatus migratorio, ¿verdad? A todas las personas que habitan este país. Entonces, cuando una se acerca a un espacio gubernamental a solicitar servicio, una espera que el Estado asuma su responsabilidad. Cuando, como muy bien decía Janice ahorita, cuando estamos hablando de trabajo con seres humanos y humanas, el que una persona, un servidor, una servidora pública tenga que asumir el trabajo de 2 y 3 personas, y estoy trabajando con seres humanos y humanas, y de momento tengo el doble o el triple de los casos. ¿Cómo afecta eso el servicio que le estoy ofreciendo? Pero también, ¿cómo afecta eso lo que yo siento que cargo sobre mis hombros? Una de las cosas que bueno que lo mencionaste, Belisa, que es un reconocimiento a la gente que hace este trabajo. Hay que tener pasión por esto, porque si no, no duramos. Hay que tener compromiso con el tema, porque si no, no podríamos hacerlo. Así que muchas de las personas que vemos, en ocasiones las miramos y decimos que cansada se ve, que agotada está, es porque no solamente hace su trabajo, sino que deja de sí misma una inversión emocional, que es parte del trabajo que hacemos. Así que en ese sentido, ahorita preguntaba, ¿verdad?, que hemos avanzado, y yo te contesté, pero nos falta ahí. Nos falta remirar la manera en que se ofrecen los servicios gubernamentales, y nos falta coherencia un poco en términos de cómo se presenta el Estado y cuál es el contrato social del Estado con las personas que experimentan situaciones traumáticas a lo largo de su ciclo de vida. Con eso de la coordinación, otra reflexión que he tenido hace muchos años es esa separación o esa desvinculación que hay entre agencias que sirven a la misma población. Porque tú tienes un ser humano que es el mismo que recibe tal o cual servicio, para no mencionar ninguno, ¿verdad? Pero el Departamento de Salud lo tiene por una razón, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para buscar algo más genérico, lo tiene.
y cómo eso no se conecta, y cómo a veces perdemos la comunicación con esa persona que necesita servicios simplemente porque tenemos sistemas en los que hemos invertido millones de dólares como país, y cada cual tiene su sistema, pero esos sistemas no se comunican entre sí para brindar servicio, para mejorar el servicio o para maximizar los recursos, porque ciertamente somos menos. Claro. Somos menos población, somos menos empleados gubernamentales, porque ya ustedes saben todas las situaciones que han pasado en términos de la cantidad de empleados en el gobierno, así que es menos gente. Es menos gente a servir, menos gente a trabajar para dar ese servicio, pero también se han complejizado las situaciones sociales, porque las situaciones no son estáticas, sino que como nos hemos ido moviendo, o lo que nos ha tocado vivir, en el caso de nosotros, varios desastres. Y que los desastres también vienen a incidir en el asunto del trauma complejo. Y la violencia te genera. Y la violencia. Y que tienen que ver, ayer estaba yo en otro proyecto y estábamos hablando de qué tiene que ver el asunto de género con la intervención en desastres. Y eso es otro tema interesantísimo. Y el rol que las mujeres asumen adicional a lo que tienen con relación a las situaciones de desastres que hemos tenido y que no quiero excluir a otros, pero que las mujeres han sido vitales y protagonistas definitivo en el trabajo comunitario. Como cuidadoras, ¿verdad? Socialmente designadas, pues cuidamos de la familia, cuidamos de la comunidad, y en situaciones de desastre cuidamos del país, básicamente, en ese sentido. ¿Cuáles son los próximos pasos? Desde tu perspectiva, porque nosotros respondemos a nuestras propias experiencias, ¿verdad? Yo digo, el que diga que, le digo siempre a mis estudiantes, el que diga que no tiene prejuicios, decir que no tenemos prejuicios es un prejuicio en sí mismo. Todos tenemos ideas preconcebidas acerca de los asuntos. Y lo que tenemos que hacer mientras nos vamos educando es confrontándonos con esos juicios previos que tenemos de las cosas y deconstruyéndonos, como decía Jenny. Todos los días estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. Así que desde tu perspectiva, desde tu experiencia, mira, yo creo que como decía él y como tú decías, hay organizaciones que hacen un trabajo maravilloso y que reconocemos, y desde las agencias hay funcionarios y funcionarias que hacen un trabajo increíble en toda la cadena de servicios para una víctima. Sin embargo, una víctima sobreviviente, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que tenemos camino por hacer. Yo creo que desde las profesiones que ofrecemos servicio, ya sea en mi caso, ¿verdad?, como trabajadora social y como abogada, en ambos escenarios, el sistema pone mucho peso en la palabra. Y desde las neurociencias se ha ido descubriendo el efecto de las experiencias traumáticas en el cerebro, y cómo esas experiencias traumáticas afectan el cerebro, sobre todo la memoria, la articulación secuencial del lenguaje en un momento determinado, y nuestro sistema, tanto a nivel de prestación de servicios psicosociales como a nivel de prestación de servicios legales, está tan centrado en esa expresión verbal que es no comprender la experiencia de una sobreviviente de violencias y lo que pasa en su cerebro. Entonces yo creo que ahí tenemos que repensar esa forma de prestar servicio, repensar el énfasis que tenemos en la palabra, en la articulación, porque a lo mejor me voy a acordar, pero no me voy a acordar ahora y no me voy a acordar de manera secuencial, y eso no quiere decir que no pasó, y eso no quiere decir que la persona no sobrevivió, y eso no quiere decir que la persona está mintiendo, y esto se aplica a niños, niñas, niñas, pero también a las sobrevivientes de violencia sexual, de violencia en la relación de pareja. Entonces esa forma termina revictimizando, esa forma en que hemos articulado, en que hemos construido ese sistema de prestación de servicios, termina revictimizando, y a lo mejor en los 70, en los 50, donde las neurociencias no estaban avanzadas, pues eso era válido. Pero cuando tenemos otras ciencias que nos dicen que hay que mirarlo de otra forma, pues también deberíamos poder rearticular, ¿verdad?, redefinir desde dónde prestamos esos servicios. Y yo creo que ahí hay un reto, ¿verdad?, para quienes prestamos estos servicios, pero también pienso que a nivel de políticas, esto que les acabo de decir también no necesariamente se refleja en las políticas, y las políticas muchas veces terminan, ¿verdad?, revictimizando
revictimizando. Y obviamente leía una columna estos días en el periódico donde se hace el sistema legal, hace énfasis en la protección de las personas, ¿verdad?, que son las agresoras. Y obviamente sí, porque no quiero dejar los derechos ante el Estado, ¿verdad? Es una relación de poder. Pero cuando miramos la víctima frente al Estado, también debería tener unas protecciones garantizadas. Y en ese sentido yo creo que también el sistema legal ahí tiene unos retos. La educación, yo pienso que la educación es piedra angular de lo que podemos lograr en otros espacios, ¿verdad?, en otras áreas, a nivel profesional, a nivel personal, pero a nivel comunitario y a nivel de país. Y si hay elementos que se han evidenciado, que han sido efectivos en otros espacios del mundo, pues ¿por qué no tratarlo para tener una mejor calidad de vida en este país que tanto amamos y que realmente es un paraíso y que tenemos que trabajar con esas situaciones sociales, económicas, políticas? Pero pienso que ahí la educación es una piedra angular para poder movernos hacia otros espacios. Creo que como, ¿verdad?, la educación, las políticas sociales y la forma en que ejecutamos la prestación de servicios, es necesario entonces que podamos mirarlo y repensarlo, partiendo también de las necesidades de estas personas que sobreviven violencia, que hemos sobrevivido a algún tipo de violencia, porque como decía Eli, en algún punto de nuestras vidas, 1 de cada 3 mujeres ha sido sobreviviente de alguna manifestación de violencia. Eli, pensamientos finales. Pues casi Janice me leyó la mente. Tengo que decir que educar es importante. En la medida en que nos educamos, tenemos nuevos horizontes, nuevas maneras de ver el mundo. Yo creo que nos podemos dar el permiso de perdonarnos por no saber lo que no sabíamos, ¿verdad? Y que cuando tengo frente a mí una nueva información, entonces decir, ok, a partir de aquí me muevo. Eso aplica a nosotras y a nosotros a nivel individual, pero también le aplica a los sistemas institucionales y gubernamentales. Un ejemplo, que lo hemos visto en varias partes del mundo, el sistema de justicia. En algunas partes del mundo han cambiado la manera en que trabajan el acercamiento de la investigación, por ejemplo, de la erradicación de cargos, etcétera, para mirarlo desde una perspectiva centrada en trauma. Como bien decía Janice, tenemos que mirar los avances científicos en cuanto al tema de neurobiología del trauma. ¿Qué efecto tiene en la manera en que yo no solamente reacciono inmediatamente al evento traumático, cómo lo percibo luego y cómo lo manejo, cómo navego el sistema? Por dar un ejemplo, pensamos que alguien que, ¿verdad?, cuando ocurre una situación, un evento traumático, mientras más rápido yo haga la entrevista de investigación o el informe social, más fresca va a estar la información. Cuando se ha encontrado que por lo menos se necesitan 3 ciclos de sueño para que el cerebro pueda consolidar memoria. Y aún así se ha observado en estudios, y quizás en unos años vamos a descubrir algo distinto, que cuando ocurre una experiencia traumática, una de las áreas que más se afecta es el área de la memoria, donde, como bien decía Janice, no solamente yo tengo bien claro lo que pasó, pero no lo puedo acomodar de manera secuencial y no lo puedo apalabrar de manera secuencial. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, si se está investigando el caso? Como inconsistencia en el testimonio. Así que ciertamente tenemos grandes oportunidades de nosotras y nosotros, repensar el país que queremos, mirar lo que estamos haciendo y armonizarlo. Ya es tiempo de hacer un cambio. Ya es tiempo. Les agradezco profundamente. Yo sé que ustedes, sus agendas están bien complicadas, y como yo les dije cuando hablamos, estos son actos de resistencia. Sí, cada vez que intentamos programar algo, coordinar algo, lo saben las compañeras aquí del Senado, es un esfuerzo. Cada mesa es un esfuerzo. Agradezco a la licenciada por esta coordinación. Sé que ha sido su iniciativa y estoy segura que esto va a impactar a mucha gente. Y seguiremos por ahí en nuestros diálogos sociales, contribuyendo al asunto de la educación del país, y que desde donde estemos podamos hacer una transformación. Nos perdonemos, nos fragmentemos, aprendamos las cosas nuevas. Yo he aprendido mucho hoy, siempre aprendo de mis compañeras, así que espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación y nos vemos en el próximo día.